Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Hoy, domingo 19, vamos a estar, hermanos, meditando en la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 del versículo 1 al versículo 9. Y como título, hermanos, lleva este devocional: No hay victoria sin obediencia. Te invito, hermanos, a que pauses este devocional si aún no has hecho una oración y ores a Dios para que Él sea el que hable en este día a tu vida y que podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Si ya lo has hecho, bien, pues entonces vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así: Samuel le dijo a Saúl: Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata a hombres, mujeres y niños, y a sus toros, ovejas, camellos y burros. No le perdones la vida a nadie. Saúl reunió a su ejército en Talaim, contó a todos sus hombres, y eran 200,000 soldados de infantería, sin contar a los 10,000 hombres de Judá que se le unieron. Se dirigió a la ciudad principal de Amalec para atacarla y acampó junto a un arroyo. Desde allí les mandó este mensaje a los kenitas: aléjense de los amalecitas, salgan de esa ciudad. Cuando nuestro pueblo salió de Egipto, ustedes nos trataron muy bien. Por eso no quiero que ustedes mueran junto con los amalecitas. Luego Saúl atacó todo el territorio de Amalec, desde Havilá hasta Sur, que está al este de Egipto. Mató a toda la gente de Amalec y a todos los animales débiles y de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios con estos versos que acabamos de leer. Bien, hermanos, vamos a estar viendo que en este pasaje pareciera que Dios es un Dios malo, malvado, insensible, al mandar, hermanos, una destrucción tan tremenda. Pero ¿por qué Dios lo hizo, hermanos? Bueno, necesitamos nosotros entender un poquito la historia de los amalecitas. Los amalecitas, hermanos, eran una banda de terroristas. Eran, como nosotros podríamos llamarlo en este tiempo, como guerrilleros. Y ellos vivían, hermanos, de atacar a otras naciones para poder apoderarse de las riquezas, familias, ganado, cosechas, todos los bienes que tuvieran esas naciones. Los amalecitas se apoderaban de ellos. Y ellos, hermanos, fueron los primeros en atacar a los israelitas, cuando ellos, hermanos, estaban entrando en la tierra prometida. Pero no solamente eso, sino que siguieron atacando, hermanos, los campos israelitas cada vez que tenían oportunidad. Dios, hermanos, sabía que los israelitas nunca podrían vivir pacíficamente en la tierra prometida, mientras que existieran, hermanos, este pueblo, esta nación de los amalecitas. También, hermanos, sabía que sus prácticas eran corruptas e idólatras, y ellos, hermanos, amenazaban, hermanos, la relación de los israelitas con él. La única forma, hermanos, de proteger el alma y el cuerpo de los israelitas
era destruir completamente a esa nación guerrera y todas sus posesiones, incluyendo sus ídolos. Nosotros vemos una lista en estos versos de lo que Dios había mandado destruir. Hermanos, hay veces, hermanos, que nosotros podemos tener una segunda oportunidad ante los errores que nosotros cometemos. Hay sí situaciones en nuestra vida que hemos tomado mal, y hermanos, nosotros tenemos, hermanos, que encomendarnos y redirigirnos, y hermanos, y pedirle a Dios misericordia para que Él, hermanos, tenga sobre nuestra vida en esas decisiones equivocadas que hemos tomado para nuestras vidas. Necesitamos nosotros, hermanos, vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero si Dios nos ha dado oportunidades, ¿las hemos aprovechado? ¿O seguimos insistiendo en seguir bajo nuestros preceptos, bajo nuestras opiniones, bajo nuestros propios conceptos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando Dios nos da la oportunidad de corregir? Sí, hermanos, Dios nos da la oportunidad de corregir cuando hemos hecho algo mal. No queda solamente en el pasado. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, así como nosotros vemos que el contador público, que ahora lo conoceremos así, ¿verdad? O el cobrador de impuestos de Mateo, cuando fue tocado por Dios, él recibió la oportunidad no solamente, hermanos, de salvarse y de arrepentirse, sino él sintió la necesidad de resarcir los daños y pagar lo que había tomado de más, y aún devolverles otro tanto más. Dios nos da la oportunidad, hermanos, pero está en nuestras manos, y si nosotros aprovechamos estas oportunidades o no, ¿verdad? Bien, hermanos, pues ahí es donde nosotros vamos a ir aprendiendo conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros volvemos a la cita bíblica, vemos que Saúl, hermanos, y sus hombres no destruyeron todo el botín de guerra como lo ordenó Dios. Hermanos, cuando nosotros vamos a la ley, hermanos, en cuestión de dedicar algo o apartar algo enteramente, hermanos, para la destrucción, era bien conocida para los israelitas. Cualquier cosa, hermanos, que estuviera bajo la prohibición de Dios debía ser completamente destruido. Mire, nosotros necesitamos ir a Deuteronomio capítulo 20, del versículo 16 al 18, cuando Dios dijo: pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os engañen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Hermanos, Dios quería evitar que la idolatría invadiera a Israel, porque muchas de sus cosas de valor eran ídolos. El violar esta ley era castigado con la muerte, hermanos. Y esto lo plasma en Josué en el capítulo 7. Hermanos, esto mostraba una falta de respeto y total desacato a Dios, porque violaba directamente su mandamiento. Hermanos, por eso es que cuando nosotros encubrimos el pecado para entre comillas, ¿verdad?, proteger lo que tenemos, o para beneficiarnos, hermanos, materialmente, no estamos, hermanos, siendo listos, sino estamos desobedeciendo la ley de Dios.
Porque cuando nosotros obedecemos selectivamente solamente algunas cosas, no es más que solamente otra clase de desobediencia. Y debemos de tener cuidado. No es solamente seleccionar lo que sí vamos a obedecer y lo que no vamos a obedecer. Porque, hermanos, es una clase de desobediencia que nuestra vida está haciendo delante de Dios. Ahora, las consecuencias de nuestras decisiones, hermanos, son terribles cuando no obedecemos la palabra de Dios. Yo no quisiera que usted experimentara ese tipo de consecuencias. Mas, sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que permanecer siempre confiados en Dios plenamente. Porque Dios, hermanos, quiere que nosotros no pasemos por esas circunstancias, por esas adversidades, pero muchas veces son ocasionados, hermanos, por no obedecer o obedecer parcialmente o selectivamente a Dios en nuestras vidas. Y eso, hermanos, a Dios no le agrada. ¿Por qué no hacemos una oración a Dios y buscamos que Él sea el que nos ayude y que nos guíe en este tiempo? Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti una vez más, Dios, porque tú eres el único que obras, Señor, a favor de nuestra vida, Señor, y por eso es que tú deseas, Señor, que nuestra vida, Señor, se refleje una vida de obediencia hacia tu palabra. Perdónanos, Señor, si son con nuestras emociones, oh Dios, o pensamientos, o nuestra voluntad, Señor, que te hemos despreciado o confrontado, Señor, en algún momento de nuestra vida, Dios. Pero yo te pido que me ayudes, Señor, y me reveles cuál es el Amalek de mi vida que debo destruir por completo. Y dame las fuerzas, Señor, para quitarlo de mi vida. Ayúdame, Señor, a no preocuparme de los hombres, sino de hablar y actuar conforme a tu palabra, Señor, siempre. Porque tú eres, Señor, quien edificas, oh Dios, mi vida. Gracias hoy te damos, Señor, por tus maravillas y tu bondad en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermano, te invitamos a que si no te has suscrito en nuestras plataformas, lo hagas. Estamos a través de Anchor, de Spotify, de YouTube. Y te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que seas el primero que escuche los devocionales que son de edificación para nuestra vida. Dios te bendiga y nos vemos. Bendiciones.